Nada más, ahorita tenemos al capacitor, por lo que vamos a hacer en cuestión de comprobar bien, sin ningún problema a este tipo de fuentes lineales, ¿sale? Algunas de estas se aplica igual para las fuentes de tarjetas de pantalla, nada más que ahí pues no tenemos transformador, tenemos voltaje de línea, fuente de diodos y capacitor electrolítico. Entonces muchas veces me he encontrado con este tipo de problemas que de repente en el capacitor del B más no regulado queremos encontrar los 190 volts que te marca el diagrama y tú forzosamente los quieres encontrar porque tu fuente no funciona, no arranca cuando tienes 165 volts, 160 volts y tu diagrama te marca 190. Pero hay que ver cuánto voltaje tienes de línea. Entonces muchas veces tenemos ese tipo de pequeñas fallas en los voltajes porque los diagramas no concuerdan con el voltaje que nosotros tenemos en casa. Ahora, si nosotros en realidad tenemos bien estructurados lo que es nuestro taller, nuestra experiencia, más adelante vamos a hablar del variac. Y ese variac, pues según los cánones de la electrónica, debemos de tenerlo para reparar cualquier equipo, no nada más baffles. Entonces, vamos a armar nuestra fuente lineal. Vamos a armar nuestra fuente lineal y esta fuente lineal la vamos a tener, fíjense, de una bobina primaria, una LP, un núcleo de hierro y una bobina secundaria que es la L. Es más, voy a hacerlo aquí. No, primero esta vamos a hacerla. Y una LS. Después de esta LS, entonces nosotros tenemos a este sistema. Y después de este sistema, miren, aquí tenemos a este símbolo, tenemos a este símbolo, tenemos a este símbolo, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sale? Casi este no lo ocupo. Me hacen cara de tristeza como lo que ponen en los WhatsApp. Entonces casi este no lo ocupo. Ocupo este y ocupo este. Me da igual. ¿Vale? Entonces estos son símbolos que nosotros de repente podemos entender. De repente también ya en la simbología, en la serigrafía de la PCB, de repente nada más está un puntito, de repente está así una línea, ya te da indicativos de cómo va la polaridad, ¿sale? Siempre son los negativos. Negativo, positivo, ¿vale? Veanlos. Bueno, voy a borrar ya estos y entonces colocamos aquí. Todo esto es importante, ¿eh? Porque de aquí se desprende. Miren, cuando estamos en los cursos de hornos de microondas, este, también es bien importante conocer a esto porque ya les dije,
Mientras más conocimiento tenemos, más fácil se nos hacen las reparaciones, más profesional somos en nuestro trabajo, ¿vale? Entonces no importa que diga yo no soy ingeniero, pero yo soy un profesional porque sé de lo que estamos hablando. Entonces, si yo empezara aquí a analizar todo esto, les digo que muchas veces, no sé, a lo mejor es envidia, ¿no? Cuando ponen ese sistema de 30, 40 años de electrónica y y que ayudan y que no sé qué, y pues no saben las condiciones de esto, y que luego les pregunto, oye, ¿y tu osciloscopio? No, yo no lo ocupo. Entonces, ¿cómo resuelve las fallas de fuentes conmutadas en pantallas? ¿Cómo resuelve o cómo checa en clase D? ¿Cómo checa los datos de las SPI, de las EMMC? O sea, entonces, nosotros tenemos un conocimiento y lo vamos a compartir y adquirir, compañeros. Dice aquí que en la bobina primaria es como si tuviera el voltaje de línea, de línea. Y en el voltaje de línea yo tengo, ¿qué tengo? Voltaje de corriente alterna. Igual a 120 volts de corriente alterna. Según la NOM. Pero según la NOM es esto, más nunca existe. Hay veces que ahí yo donde habito hay 112, 118, 125, 109, o sea, no se puede tener esto. Entonces, para eso sirven algunos elementos, como les dije, como el variac, ¿sale? Para estabilizar un voltaje siempre. Este tipo de voltaje de corriente alterna que mido con un voltímetro, ¿cómo se llama? RMS o valor eficaz verdadero, ¿sale? Entonces, ya tengo a un RMS. Este es el valor eficaz, el verdadero. Si me salto un poco esto, de repente, por ahí vemos en los baffles, por ahí vemos en los modulares, que ya casi no hay de ese equipo, ya evolucionó o giró a la parte de todos los baffles amplificados. Cuando dice por aquí 10,000 watts PMPO. Dice, 10,000 watts. No, hombre, se ha de oír. Y por aquí abajo le ponen aquí, miren, 10 watts RMS. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? No, pues no, porque pues, si le pusieran esto, entonces dijeran, mira, ese baflezote con sus bofinotas, nada más tiene 10 watts. Entonces, esto, esto no vende. Esto sí vende. De que existe, existe, porque dice pico musical, potencia de salida. O sea, son picos, lo que da en un instante del tiempo nada más. Lo que da en un instante del tiempo. Entonces, esto me dice que esto es un valor verdadero. Dice que causa los mismos efectos sobre cualquier carga. Este es el real, el efectivo. Por eso un multímetro vale 100 pesos y un multímetro vale 1,000, porque este tiene su pedigrí. Y me dice, a este le creo, al de 100 pesos, quién sabe quién lo hizo. Pero este sí me da normas, ¿sale? Normas europeas, normas canadienses, con que me dice certificado, casi estás comprando eso, el certificado de que sí, y lo hemos comprobado por muchos y muchos cursos donde traemos multímetros económicos y marcan 118 y uno, look,
porque los flux son para hombres y este marca 120. ¿A quién le creo? 118, 120. 120. ¿Por qué es importante que yo sepa de los RMS? ¿Por qué es importante que sepa de los multímetros? Porque de repente entonces, aquí, en esta parte, mire, aquí son muy, pero muy importantes las décimas de volt. Si yo no tengo bien mi multímetro en las décimas, no es lo mismo que me marque un 0.4 de volt a que me marque un 0.6 de volt. Con eso ya tengo una mala medición aquí y se me va a provocar que esto no pueda resolver por qué el calentamiento de los transistores, por qué no hay audio, por qué se oye como muy lejos, por qué se oye como si estuviera muy bajo, ¿sale? Entonces me dice, ya tengo RMS. ¿Qué más tengo aquí? Frecuencia igual a 60 Hz. ¿Qué más? Corriente igual a 30 amperes. ¿Qué más? Potencia igual a 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 0 de aquí y 0 de acá, dos ceros, 3600 watts. Y me falta una. ¿Cuál me falta? Me falta el voltaje pico a pico. ¿A cuánto equivale esto? Miren, voy a explicar esto. Me voy a brincar tantito aquí para que quede bien esto. Aunque ya lo hemos visto, viene en la parte del temario lo que vamos a volver a hacer. Yo les he comentado a muchos compañeros, colegas y amigos que igual tomé cursos. Entonces, en el curso que iba, hablaban del horizontal. Bueno, en el curso que iba, hablaban del horizontal. En el curso que iba, hablaban del horizontal. Y hasta que ya, el curso que iba, hablaban con el horizontal. Entonces llegaba el momento que el profesor estaba viendo la falla de una Philips, de una Sony, miren la etapa del horizontal. ¿Qué hacía mi mente? Mira, sale de la jungla, 15.734 Hz, tiene que pasar por este transistor, por este transformador y tiene que llegar a la base y aquí en la base no debe de haber corriente directa y aquí el pulso y bla, bla, bla y la señal. Ya de tanto que lo había visto me lo aprendía de memoria. Y cuando ya tenía yo un problema en cualquier tarjeta, ¿cómo se me hacía la falla del horizontal? ¿Fácil o difícil? Fácil, porque ya estaba en la mente, aquí sale tanto, aquí debe de haber tanto, llegar aquí, aquí está mi problema, no es como yo lo he aprendido. Entonces, esto no es que sea repetitivo, es que esto se tiene que formar para que yo pueda entender lo que va a ir sucediendo en esta parte, ¿sale? Entonces, miren, por eso les decía qué tan importante es esto. Ya no nos vamos a meter más adentro,
Pero esto sí es importante, porque estas pruebas las tenemos que hacer, porque luego no sabemos de lo que me mencionan. Ya ni tampoco de cómo se forma esto, porque esto tiene 4 tiempos. Y miren, qué tan importante es esto, que cuando estamos en el curso de lavadoras, este es una protección para el motor de la lavadora. Este es el giro de la lavadora. Protección de la lavadora, giro de la lavadora. Entonces, ¿de dónde está tomando los giros? Pues de la misma alterna. Porque si ustedes recuerdan, en algunas de sus clases del básico, les dijeron que esto, una forma de onda o un ciclo completo, se forma en 4 tiempos, 4 veces que gira una espira, que es el punto más común que nos hace referencia en cualquier curso. Porque aquí entonces está 0 grados y aquí están 360 grados, pero a la vez empiezan los 0 grados de la otra. Y las veces y tantas veces que se repita esto, sabemos que se llama frecuencia. Y esta frecuencia entonces me dice, fíjense bien, esta frecuencia se repite 60 veces en un segundo. Esta forma de onda se repite 60 veces en un segundo. Esta, 60. 1, 2, 3, 4, 40, 45, 59, 60 veces. De ese segundo, ¿cuánto tiempo de cuánto tiempo es cada forma de onda? ¿Cuál es su periodo? Entonces me dice, si la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo será igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces me dice, ya me dieron frecuencia. Pues aquí está, quiero tiempo. Igual a 1 entre 60. Y nos queda .016, bueno, 66666 de segundo. Equivale a 16 milisegundos. De aquí a acá son 16 milisegundos. Si lo multiplico por 60, casi me va a dar el segundo. No lo va a dar por tantos fracciones que faltan. Entonces quiere decir que aquí en este punto tengo 8 milisegundos y 8 milisegundos. Ahora, esto tiene su positivo y tiene su negativo. Porque una cosa es el RMS y otra cosa es el voltaje pico a pico. ¿Vale? Entonces, cuando lleguemos a la parte de los osciladores, a la parte del conversor DC a DC, esto tenemos que sacar la casta porque de ahí depende, miren, voy a quitar a esto para que veamos el ejemplo de lo que los estoy diciendo. Voy a tomar como ejemplo a este. Cuando lleguemos a este tipo de conversores, que esta es una clase de ahorita, pero es casi el mismo sistema de una fuente, de un conversor de C a DC, entonces en ese momento lo que estamos analizando me va a servir porque yo al saber la polarización del integrado, puedo saber cuánto es el voltaje pico a pico que me da para la amplificación. ¿De dónde sale? De lo que estamos estudiando o analizando, porque ya en este punto, pues miren, ya en este punto yo ya no me puedo detener a volverlo a explicar, porque ahorita estamos dándole el tiempo suficiente a cada parte o a cada etapa que en algún momento esa pieza del rompecabezas la vamos a volver a utilizar.
Entonces ahorita me dice, aquí tenemos que le entra un voltaje y le puede salir un voltaje RMS, un voltaje pico a pico. Entonces el voltaje pico a pico va a depender mucho del RMS. Bueno, como estamos viendo ahí nosotros, tenemos a este conversor. Entonces, ya tenemos un tiempo, ya tenemos un periodo. Voy a borrar a esto, ¿vale? Y ya lo copiaron bien. Si no, les doy unos segunditos porque voy a borrar a este, por favor. ¿Qué es? En lo que van ya terminando de copiar, fórmula para sacar frecuencia y para sacar tiempo, ¿vale? Fíjense, ya una vez que tengo esto, entonces me dice, si yo tomo este punto, que digamos que es el centro o el cero, de este punto a esto, este es un pico, voltaje pico. Si lo tomo de este punto que tenemos aquí a este punto de abajo, tenemos otra vez el voltaje pico. Pero si yo mido de este punto a este punto, yo tengo el voltaje pico a pico, ¿sale? El que tenemos de los dos, de los dos. Entonces, ahora viene algo. Los libros dicen muchas cosas. Alguien acomodó las cuentas, alguien las sacó. Yo les dije que no tenía que hacer algún día y la acomodó para poder sacar los números. Y dice que esto que es 1 le tiene que quitar de este 1 como unidad 1 3 décimas. Entonces, ¿cuántas décimas me quedan? 7 décimas. 7 más 3 décimas me da el 1. Así es que esto lo elimino y esto que está aquí me dice que es el voltaje RMS y que está .7071 abajo de la unidad. Lo mismo para acá, .7071, ¿vale? Y me dice que igual le cortamos a este pequeño y esto entonces lo que nosotros tenemos aquí, lo que nosotros es el RMS, raíz media cuadrada. Y hay muchas formas de poder saber cuáles son estos sistemas. ¿Tenemos osciloscopio? Sí. Qué bueno, vamos a solucionar muchas fallas. ¿No tenemos? Pues tenemos unas cuentas, pero es una herramienta principal. Y ahora los osciloscopios con eso de las importaciones de China y ya en Mercado Libre también están todo lo que está en AliExpress y pagas con Mercado Pago y todo y se te hace más fácil y a meses sin intereses. Lo que no había hace años, cuando los osciloscopios de 20 megahertz costaban 15, 18 mil pesos. Ahora uno de bolsillo de 100 megahertz vale 1,500 pesos y tienes para todo. Entonces ahora me dice,
¿Cómo le hago si en algún momento todavía no tengo una herramienta para hacer mediciones? Porque yo nada más tengo mi voltímetro, pero mi voltímetro me mide voltajes eficaces, mas no me mide señales eléctricas que tienen o sufren de variación en el tiempo. Todo lo que tenga una variación en el tiempo es una señal eléctrica, una señal alterna que va a tener un voltaje de pico a pico y va a tener una frecuencia. Entonces, en este sistema ahorita, yo voy a poner aquí esto. El voltaje pico es igual al RMS entre punto 70-71. ¿Sale? Ahora, si sacamos la raíz cuadrada y todo lo que corresponde, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2? 1.41. 1.41. 1.41 entre los dos ciclos, los dos medios ciclos, 1.4 entre 2, 0.7, ¿sale? Entonces, esta es una fórmula. Y la otra fórmula, ¿cuál es? Voltaje pico es igual al RMS por 1.41. ¿Vale? Cópienle, por favor. ¿Listo? Cualquiera de las dos que gusten aprenderse, ¿eh? Cualquiera de las dos. Bueno, entonces quiere decir, voy a borrar esto, que ahorita tenemos un RMS. Voltaje pico es igual al RMS entre punto 70-71. Igual a 120 entre punto 70-71 igual a ¿cuánto? 120 entre punto 70-71. 169.7 volts de pico. ¿Qué es esto? Que ahorita esto vale aquí. Nada más uno. ¿Cuánto vale este? Lo mismo. Este vale 169.7 volts de pico y este 169.7 volts de pico. Entonces,
cada uno vale 169, 169. ¿Cuánto vale el total? Por 2. ¿Vale? O otra vez sumando esto. Entonces le dice ahí, por 2, 339 volts de pico a pico. Ya cierro acá. 339 volts de pico a pico. Porque cuando lleguemos a toda la parte de la clase de ahorita, todos los ejercicios que vamos a hacer para descartar problemas en las fuentes de los bafles, prácticamente vamos a ocupar todo esto. Cópienlo porque voy a borrar de aquí para acá, porque yo ya tengo una parte de lo que es un pico, un pico, un pico a pico, un RMS, ya sé de dónde salió, ya sé las fórmulas, ya sé las cuentas matemáticas, porque estamos estructurando una fuente lineal. Cópienle, por favor. Voy a borrar esta parte. Seguimos que aquí tenemos nuestro diodo y aquí tenemos nuestro capacitor. Entonces aquí bien, vamos a poner aquí un voltaje, porque esto está aquí, ya esto pues es por demás saber que este lo transforma en un campo magnético, que este lo atrapa y lo transforma en una corriente, y aquí entonces en este punto yo tengo las mismas características que acá, pero ahora como este es reductor, más pequeño, dependiendo de las condiciones de los embobinados. Entonces, quiere decir ahorita que yo voy a tener 9 volts. No, vamos a ponerle más. 70, ¿no? 80 volts aquí. 80 volts de corriente alterna. ¿Vale? 80 volts de corriente alterna. Esto es lo que si yo agarro y mido aquí con mi voltímetro, si yo mido 80 volts de corriente alterna y le voy a poner RMS. Entonces, yo ya sé estas condiciones de trabajo. ¿Cuánto vale el pico a pico de esa señal? ¿A cuánto equivale? ¿A
Acuérdense, tenemos 80 volts y aplicamos cualquiera de las fórmulas. ¿Cuánto? 80 entre punto 70, 71 o 80 por 1.41. Eso nos da entonces en promedio 113 volts de pico. ¿Vale? $113 volts de pico. ¿Cuánto equivale el pico a pico? $226 volts de pico a pico. ¿Vale? Ahora, sabemos perfectamente al diodo que este es el positivo y este es el negativo. Sabemos cómo conduce, sabemos cuál es su voltaje de polarización, sabemos cuál es su curva de trabajo, su zona de agotamiento, su barrera de potencial, su polarización indirecta, su polarización en inversa. Entonces ahora me dice, esto que estamos viendo que es el voltaje de línea, lo partimos y vimos que el tiempo era de 16 milisegundos. 16 milisegundos. Pero de esos 16 milisegundos, aquí tenemos 8 milisegundos y aquí tenemos 8 milisegundos. Aquí está el ciclo positivo y aquí está el ciclo negativo, según la cuadratura del osciloscopio. Ahora, fíjense, cuando este ciclo llega aquí, este es negativo y este entonces es positivo. ¿Cómo quedó polarizado el diodo? ¿Directa o inversa? En el primer ciclo yo lo puse así, yo lo manejo como pueda darlo a entender, que este es negativo, positivo. Negativo con el ánodo, ¿cómo quedó? Inversa. Cátodo con el positivo, ¿conduce o no conduce el diodo? No conduce. No puede conducir el diodo. Tengo entonces un ciclo suprimido. Pero en los otros 8 milisegundos, aquí es positivo y aquí es negativo. Ahora, positivo con positivo y negativo con negativo, ¿cómo quedó el diodo? En directa. Entonces quiere decir que este ciclo va a salir. Y luego, suprime, conduce, suprime. ¿Vale? Según la teoría, ¿con cuánto voltaje se tiene que quedar el diodo para que pueda conducir? 0.7 de volt. Ahora, aquí en estas cuentas que estoy viendo específicamente, el 0.7 es despreciable porque es un diodo. Pero si fueran cuatro diodos, que lo que equivale a un puente de diodos, entonces 0.7 por 4, 7 por 4, 28. 2.8 volts. Entonces, 2.8 volts, esto ya me puede mermar en un voltaje pequeño, ¿vale? 2.8 volts cuando son 4 diodos. 0.7 de volt, un diodo. Despreciable, ¿no? Como cuando pierdes un peso, dices,
un peso, no pasa nada. Pero ya cuando pierdes 50 pesos, dices, ay, ya dolió, ¿no? Ya ahora sí, ya mermó. Así es esto. Utiliza un diodo, ni tomas en cuenta el voltaje que no se pierde, que necesita el diodo para poder vencer esa barrera. Entonces yo aquí ya tengo a esta señal, que ni es directa ni es alterna. Y esto se llama ¿cómo? Voltaje de corriente directa pulsante. Nunca se me va a olvidar ese libro que dice, como hemos visto, son pulsos los que hemos estado midiendo hasta ahorita. Así es que aquí solamente los podemos observar con el osciloscopio, ya para no meterme en tanto rollo de cuentas del voltaje promedio. Ya no voy a ver el voltaje promedio. Entonces me dice, ya tengo aquí esta, pero ahora quiero que me digan cuánto voltaje vale esta. Fíjense bien cómo va esto, ¿eh? ¿Qué está haciendo este diodo con esta señal? A la mitad, ¿no? Nada más está pasando ahorita por la posición del diodo la mitad. Entonces, ¿está pasando los 226 volts o los 113 volts? Ah, entonces esta mitad equivale aquí. Un ejemplo, con punto 7 deberíamos de tener 112.3 volts. No vamos a llegar a la perfección, no. Pero si ahorita mido y llegar a ver 110 volts, ¿está correcto? Acuérdense que aquí ya me puede mermar lo de los 4 diodos. Entonces no lo debo de dejar de pasar desapercibido. Esta señal ahorita mide 113 volts de corriente directa pulsante. Este es el voltaje que yo debo de encontrar ahí. ¿Sale? ¿Sale? Entonces ya tengo al diodo. Ya tengo a este sistema, ya sé de dónde salen los voltajes, pero ahora sí, voy a trabajar con el capacitor. Entonces, este capacitor dice, según lo he explicado, que va a filtrar y voy a tener un voltaje de corriente directa igual a ¿cuánto? Igual a ¿cuánto? Igual a ¿cuánto? Este capacitor, ¿a cuánto se va a cargar? ¿Cuál es el voltaje de carga para este capacitor? Este, pues es el único que hay, porque este está en depresión, como algunos, ¿vale? O sea, este está vacío, y como está vacío, va a absorber ¿a quién? A los 113 volts. Ya los almacenó, pero luego, aquí, pues aquí no hay nadie. Como no hay nadie, este le debe de hacer que la carga almacenada en energía eléctrica, que se llama ¿cómo? Capacitancia,
entonces ahora me regrese todo para acá. Y ahora aquí entonces, poquitito abajo nada más. ¿Y ahora cuánto tengo acá? Si ya lo descargué aquí. Y luego, entonces esto va aquí hasta que yo obtenga a esto. Entonces, si yo quiero que no haya ningún rizo aquí, ningún ruido, al capacitor le aumento el voltaje o le aumento la capacitancia. Le aumento la capacitancia. Entonces me dice que este capacitor, si yo mido con el voltímetro aquí sobre sus puntas, voltímetro igual a ¿cuánto? 113 volts de corriente directa. Oiga, querido profesor, pero me da 110 volts. Está bien. Oiga, pero me da 109. No creo que seamos perfectos, ¿no? Ya nada, ya se me quitó esas palabras de la perfección. Entonces, 109, está bien, está sobre un promedio. Entonces, quiere decir que mi capacitor va a almacenar ¿cuánto voltaje? 113 volts. Así es que mi capacitor, aquí está. Y me dice entonces, lo voy a poner más para acá para que podamos verlo bien. Que mi capacitor ahorita, aquí tengo 113 volts. ¿Sale? Pero ahora veo que este voltaje está ¿dónde? Al límite de mi voltaje. Entonces, ¿qué aplico para poder darle un descanso al capacitor? La tolerancia, ¿sale? La tolerancia. Yo también tengo la letra M, ¿sale? De Monter, ¿sale? Entonces, fíjense, ¿cuánto es la tolerancia? Yo no puedo ir a comprar, quítense los valores ahorita comerciales, y entonces yo debo de ir a comprar uno de 113 volts. Ahí está tu capacitor de 113 volts. Pero si esto tiene variaciones de voltaje, porque ahorita lo hicimos a 113, ¿qué tal si de repente a 80 volts, 113 de pico? ¿Qué tal si subió por aquí esto y me dio 85? No voy a tener 113 y entonces se me va a forzar el dieléctrico y entonces se me puede dañar más rápido. Así es que ya no voy al tanteo. Como ya no voy al tanteo, tengo que a estos 113 aumentarle ahorita, aumentarle aquí el 20% y este será mi voltaje ideal. Ideal. Entonces, vamos a sacar rápido esto y me dice 113 por el 20%,
¿Cuánto es igual? Porque no me lo da. Del 10%, ¿cuánto es? 11.3. Del 10% serían 11.3 volts. Más 11.3 volts serían 6, 2, 2. 22.6 volts. Entonces quiere decir que estos 113 volts le tengo que sumar 22.6 volts. Y me da 6, 5, 3, 1. Ah, dice que el valor correcto, ideal, perfecto es de 135 volts. Este es el que debería de llevar. El exacto, el perfecto. Ahora sí, tengo un problema. Bueno, toda la vida, ¿no? Pero hoy más. Voy allá a su tienda preferida y ¿cómo le vamos a decir? Me mandó mi querido profesor por un capacitor de 135 volts. Es decir, pues tú y tu querido profesor están mal. Porque aquí nada más vendemos los valores comerciales. Como un día fui por un tornillo y me dice, medio especial, me dice, pues si quieres te hago 1 millar de tornillos. Y pues si nada más quiero uno. Entonces, ¿me pueden hacer a 135 volts el capacitor? Pues sí, pero ¿cuántos tengo que comprar? Para uno, no tiene caso. Entonces, de aquí le tengo que brincar a ¿cuál? Al valor, al comercial. Al valor comercial. Oye, pero no hay de 135 volts. El que sigue es de 150. No, pues no hay. Pues el comercial es de 200 volts. ¿Sale? Entonces aquí yo debo de entender este sistema. Cópienlo bien, por favor, porque voy a hacer otro ejercicio, pero ahora me voy a ir al revés. Ahora me voy a ir al revés. ¿Sale? Un ejercicio, de lo que les explicaba aquí, que es muy interesante conocer a este sistema, porque de repente entonces me dice que yo puedo colocar transformadores para saber más o menos, para saber el voltaje que debe de llevar, no más o menos, el voltaje que debe de llevar el transformador en caso de que se me dañe. Entonces, voy a borrar aquí, voy a borrar ya todo esto y vamos a hacer un ejercicio que va subiendo de nivel, porque ya en unas cuentas más, pues ya tenemos que comprobar todo esto, no nada más es estar en el pizarrón y viendo las fotos de o los baffles, sino que ahora es meterle las manos a los baffles. Fíjense, tengo mi diodo, tengo mi capacitor. Y este capacitor me dice que es, voy a poner uno sencillo, que es de 16 volts en su cuerpo. En el cuerpo del capacitor dice 16 volts. Déjenme dibujarlo de otra manera, de una forma física.
Aquí en el cuerpo dice 16 volts. Este es el negativo. Ahorita no me lo voy a poner en microfaradios. A 105 grados. Y la letra M. ¿Sale? Eso es lo que dice el capacitor ahí. Entonces, díganme por favor los voltajes de corriente directa igual a cuánto. Y díganme aquí por favor el voltaje de corriente alterna RMS igual a cuánto del capacitor. Cópienlo y resuélvanme esto, por favor. Unos minutitos y lo resolvemos. Quedamos entonces en un capacitor 16 volts. Por lo tanto, lo que hemos empezado a aprender me dice que no puedo tener más de 16 volts ahí almacenados. Así es que, fíjense, yo tengo mi capacitor ahora aquí, ahora me voy al revés, y me dice que mi voltaje almacenado aquí son de 16 volts. Eso es lo que máximo que puedo soportar como capacitor. Más, siempre les he dicho que no, cuando pedimos la cuba bien copeteada, no, porque ya cuando estamos abrazando al amigo, pues se cae. Nos deben de dar una tolerancia para impedir esas variaciones eléctricas, ¿sale? Sabemos de antemano que la función del capacitor es almacenar energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? El voltaje, ¿sale? Bueno, ahora, de esos 16 volts que él puede almacenar, no campo eléctrico, sino energía eléctrica, me dice que ahora yo le debo de ¿qué? De restar el 20%. Entonces me dice, ¿cuánto es el 20% de 16 volts? Es 3.2 volts. 16 menos 3.2, 12.8 volts. ¿Está bien? Dices, para que vean, se los voy a poner fácil. Dice que aquí yo puedo tener 12 volts almacenado porque ¿quién me dijo? Voy a ponerle aquí 12 volts almacenados. ¿Quién me dijo que yo debo de tener esto? ¿Quién me lo dijo? El voltaje del capacitor, que sería esto y esto. No acepto reclamos, ¿eh? Si me dicen, oiga, querido profesor, es que yo le medí, había 13. 13.5. Oiga, es que yo le medí y había 19 volts. Y lógico, porque al haber 19, en ese momento, este capacitor va a tener que expandir y va a tener que dañarse. Entonces, prácticamente, ¿quién me dijo que yo debería de tener los 12 volts aquí? El voltaje del capacitor y la tolerancia del capacitor. Entonces, me dice, ya tenemos los 12 volts que posiblemente tengamos almacenados en el capacitor. Entonces, ahora sí me voy de reversa. Ya tengo los 12 volts aquí, paso por el diodo, no es que pase al revés, yo nada más lo estoy diciendo porque aquí entonces, en la parte de la bobina secundaria, yo quiero hacer un transformador correspondiente para este voltaje. Hablando de corriente, estoy hablando de voltaje. Entonces, si aquí yo tengo 12 volts, voy con el embobinador y le digo, oye, dame un transformador que en el secundario tenga un voltaje de corriente alterna de ¿cuánto?
¿De cuánto? ¿De 12 volts? Entonces le digo, dame un transformador que aquí tenga 12 volts de corriente alterna, ¿sale? Así es que no le digan que tomaron curso conmigo, no me digan que estaban aquí, ¿eh? No, pues no. ¿Se imaginan? Se supone que yo aquí tengo un capacitor de 16 volts y que ya hicimos un pequeño ejercicio para saber que aquí hay 12 volts, ¿sale? Ya no los 12.8, los 12 volts, para eso me sirve esta barra, esta tolerancia, ¿sale? Entonces, aquí este capacitor dice que va a almacenar el pico positivo que vale 12 volts. No voy a tomar en cuenta el punto 7 de volt porque ya les dije, no vamos a llegar a la perfección. Entonces quiere decir que este aquí vale 12 volts y este de abajo vale 12 volts de pico, pico y pico. ¿Vale? Entonces quiere decir que yo ya tengo un voltaje pico igual a 12 volts. Ahora yo a quién quiero? Al RMS. ¿Vale? Tenemos una cuenta. Voltaje pico es igual al RMS entre punto 7071. ¿A quién quiero ahorita? ¿Quiero al voltaje pico? No, quiero al R. ¿Quién me estorba? Los dos. No, nada más uno. Me estorba este. ¿Qué está haciendo con el RMS? Entonces, lo aventamos para acá. ¿Cómo? Multiplicando. Y quedaría RMS igual al voltaje pico por punto 7071. Lo mismo se hace para la otra cuenta. Entonces, sustituyendo, voltaje pico ¿de cuánto es? De 12 por punto 7071 igual a, vamos a sacar ahora sí la calculadora para que no se desgaste el cerebro. 12 por punto 7071, 8.5 volts. Era de 12 mi transformador. 8.5 volts. Oiga, profe, es que yo tengo uno de 9. ¿Le queda? Pues sí, por eso te dimos este margen, ¿sale? Si lo quieres perfecto a 12, ya vamos a ocupar más adelante las clases de reguladores que se ocupan para la etapa ecualizadora, para los OPAM, más adelante. Ahorita no. Ahorita tienes uno de 9 volts. Perfecto. ¿Cómo supiste? Ahí está. Ahí está lo que nosotros estamos haciendo. Nada más, ¿sale? Cópienle, por favor, porque vamos a ver casos reales. Paso a paso cómo está este sistema, ¿vale? Bueno, miren, voy a borrar a esto. Lo mismo para una fuente conmutada a un B más no regulado. Lo mismo, porque de repente no sabemos. No estamos hablando de una fuente BOST, ¿vale? O BOOST, que le llaman algunos. Lo mismo, miren.
P más no regulado. Back. Ese back, sabemos, está así. Entonces, ¿por qué le llamamos no regulado? Porque no tiene un voltaje estable. Entonces me dice, yo medí en mi casa y tengo 117 volts de corriente alterna. Si yo tengo 117 volts de corriente alterna, ¿cuál sería el capacitor? Voltaje del capacitor. La E quiere decir tensión, que es igual a voltaje, ¿sale? La tensión o el voltaje del capacitor. ¿Y cuál sería el voltaje o la tensión del capacitor comercial? A ver, vamos a hacerlo por favor y ahorita lo resolvemos. ¿Vale? Este es un B más no regulado de una fuente de pantalla. De esas que dominamos nosotros, ahí aquí en República del Salvador, que siempre las cambiamos antes de hacerle prueba. Dice 117 por 1.41 igual a 164.9 volts. 165 para no hacer tantos números. Entonces quiere decir que aquí hay 165 volts de corriente directa. Si tomo yo un medidor y tomo el medidor, ahí hay 165 volts de corriente directa según esto. Entonces me dice, como aquí hay 165 volts que ya medí, ¿de cuánto tendría que ser el voltaje del capacitor? ¿Qué tengo que hacerle a estos 165 volts? Más el 20%, porque ahora voy para arriba, ¿sale? Entonces me dice, si me hago para acá es porque estoy haciendo las cuentas, no crean que me las sé de memoria. 165 por el 20 serían 33 volts. ¿Estamos? 33 volts. Entonces, 165 más 33, 198 volts. ¿Estamos? 198 volts. Así es que el voltaje del capacitor, ¿cuál tendría que ser? 198 volts. ¿Cuál es el capacitor comercial? De 200 volts. De 200 volts. Sería el capacitor comercial.
¿vale? Ah, pero entonces, aquí en mi casa trabaja bien en mi taller, pero en la casa del cliente no. En la casa del cliente siempre se le daña este capacitor. Y no entiendo por qué ya le cambié la fuente, ya le cambié la main, ya, no hombre, ya le puse nuevo, display, LEDs. Ah, pero es que en la casa del cliente, como él sí paga la energía eléctrica, no como yo, entonces ahí sí tiene 127 volts de corriente alterna. Yo me debo de fijar en cuál es esto. Esa falla la he visto ya poco en pantallas, ya poco porque acuérdense que en las fuentes conmutadas de nueva tecnología, bueno, nueva entre comillas porque ya tiene muchos años, desde que al transformador se le quitó el de 220, 120 y salieron las fuentes conmutadas que son autovolt, funcionan del mínimo de voltaje de alterna de cuánto? 90 volts. ¿Cuál es el máximo? Que son las fuentes, las autovolt, ¿vale? Entonces me dice, también pasa mucho en los hornos de microondas, pero ahí se debe por el calibre del cable. Entonces, fíjense, si yo tengo 127 volts en la casa del cliente y 117 volts en mi taller y tengo un capacitor comercial que lo coloqué a 220 volts, a 200 volts, ya no va a cuadrar, porque ahora le tengo que aumentar 10 volts a esto. Entonces, fíjense, 127, ahora cambio la cuenta, entre punto 7071 me da 180 volts, 179.6. Con 127 me da 180 volts de pico con este voltaje. Entonces, como da 180 volts de pico, ya no hay 165, hay 180 volts de corriente directa. Entonces, si me explico lo que yo mencioné en la otra clase, que de repente en un curso te dicen, en un B más regulado debe de haber promedio de 180 volts. Pues sí, pero cuando pagas la energía eléctrica, cuando tienes diablito, no, porque hay 117. ¿De dónde saco los 180 volts si no puedo? Y ya le cambié el capacitor, profe, ya le cambié el diodo, ya le hice otro capacitor aquí en paralelo. Sabemos qué pasa cuando un capacitor en paralelos, uno en serie. Entonces, no da, porque yo tengo problemas desde una medición antes. Con 180 volts, ahora el promedio de voltaje más el 20% son 36 volts. 180 más 36, 216 volts. Entonces ya no me queda este capacitor. Son un capacitor de 216 volts. Más no lo hay. ¿Cuál es el comercial? Y me quito de problemas. No porque le haya atinado, sino porque ya nos desgastamos en entender todo esto. ¿Vale? Cópienle, por favor. Vamos a ver, empezar otro ejercicio, pero ya de una manera real, pero sí necesito su ayuda con las mediciones porque ya vamos a ver en esta parte lo de un bafle amplificado. Entonces, fíjense, vamos a quitar a esto. Si mi fuente fuera autovolt, ¿qué capacitor debería de llevar? ¿Qué capacitor debería de llevar? Si yo en un caso dado, hablando de bafle o hablando de pantalla, ¿qué capacitor debería de llevar? Vamos a ver, mire. ¿Por qué?
porque esto de repente puede desconcertarnos. Entonces dice, ¿cuál sería el voltaje máximo con el cual tengo entendido que es un voltaje europeo? No, 240, ¿no? 220, ¿no? Bueno, yo que he ido a medirlo allá a Europa, pues lo he 220. Está bien estructurado. Entonces, 220 por 1.41 igual a tanto. Más el 20% igual a tanto. ¿Vale? Entonces, si yo llego y veo mi fuente y digo, ah, mira, ¿por qué le pondrían este capacitor? Ah, por este siguiente sistema. Dice que tenemos 220 volts por 1.41 y me da entonces 310 volts de pico o de corriente directa, como quieran verlo. Eso es lo que tendría almacenado. Luego me dice por el 20 que serían 62 volts, vamos a ponerle ahí 62 volts. 310 más 62, ¿cuánto me da? 372 volts. Ese es el capacitor que debería de llevar una fuente autovolt, porque yo no sé si es para Latinoamérica o si es para Europa. Y este capacitor es el que debería de llevar, pero sé que lo hay o no lo hay. Entonces me dice, el inmediato superior es por eso que de repente en fuentes que yo conecto veo un capacitor de 450 volts, por esto que acabo de explicar. Entonces, si lo pongo en 110, no pasa nada, ¿sale? Entonces, fíjense, ¿cómo explicaría yo esto? Tengo a este capacitor y este capacitor tengo un voltaje pico de 20 volts. Por lo tanto, aquí van a almacenarse 20 volts de corriente directa. Y mi capacitor es a 25 volts. ¿Sí está? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esos 25 volts yo le pongo un capacitor que en el cuerpo dice 50 volts? O sea que ya hice el voltaje del capacitor al doble. Por lo tanto, en lugar, como ya fue al doble, en lugar de 20 volts, ¿cuánto debe de haber ahora? ¿Cuánto debe de haber? Aquí yo le mido y tengo 20 volts con un capacitor que en el cuerpo dice 25 volts. Pero ya cambio el capacitor y en el cuerpo del capacitor dice 50 volts. Quiere decir que esto es al doble. Entonces, en lugar de haber 20 volts, ¿cuánto voy a almacenar ahora? 40 volts, ¿sale? 40 volts, 40 volts. Y luego dices, bueno, lo pongo ahora a 75 volts. Entonces, ¿cuánto debe de haber ahora? Si ya lo puse 60 volts, ¿vale? Mi pregunta es, ¿de dónde saco más voltaje para almacenárselo en el capacitor si nada más tengo 20 volts? Si yo tengo un litro de agua y se lo echo en un garrafón de 10 litros, ¿cuánto almaceno? Un litro. Ah, pero si ese litro lo almaceno en un tinaco de 500 litros, ¿cuántos litros tengo? Un litro. O sea, estoy cambiando el almacenamiento más no la cantidad. Entonces, si yo sigo cambiando el voltaje, yo no debo de tener ni 40 ni 60. Yo sigo teniendo 20 volts, 20 volts.
Así yo tengo un capacitor de 450 volts, él va a almacenar 20 volts. Porque un capacitor se carga al voltaje pico, que es lo que que es lo que hemos estado explicando. ¿Sale? Entonces, como vamos a repasar, terminando esta clase, todas las cuentas, para que la próxima clase lo hagamos ya en vivo a todo color, coloquemos cargas, hablemos de esto, del capacitor, del transformador y todo. ¿Sale? Nos vemos la próxima clase. Gracias.